Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Aldo y Roque? Hola, Buenas tardes, profe. ¿todo bien? Hola, compa. ¿Qué tal? ¿Todo Bien. bien? Bueno, la tarea que acabé de pasar es como un problema, ¿verdad? Una situación que pasó en, en un colegio, ¿verdad? Y de repente hay algunas preguntas que tienen que contestar, pero todo es desde el punto de vista de ustedes. ¿Cómo van a resolver ese tipo de situación conforme a las clases anteriores? No sé si me expliqué, ustedes van a responder cada pregunta a su parecer, o sea, a su punto de vista, cómo actuaría o qué harían en la tarea que acabé de pasar en el grupo. Sí, se entiende, pues. Bueno, Un problema moral. sí, ¿qué pasó? O sea, una situación, un hecho, ¿verdad? ¿Qué pasó dentro de un aula entre entre una alumna y una docente, ¿verdad? O sea, ¿y cómo manejarían ese tipo de situación, por ejemplo, conforme a las unidades anteriores que desarrollamos, ¿verdad? La unidad uno y la unidad 2. Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad número 3 que habla acerca de la ética del docente, que engloba prácticamente lo que dimos la clase anterior. ¿Qué es la ética del docente? La ética del docente es un conjunto de principios y valores que guían la conducta del profesional y personal de los educadores. Estos principios éticos son esenciales para fomentar un ambiente de aprendizaje positivo, respetuoso y por sobre todas las cosas equitativo. Entonces, cuando hablamos de ética, siempre vamos a hablar de un conjunto de principios y los valores que tiene un profesional eh, arraigados dentro de su persona, ¿verdad? Y la forma de cómo se comporta dentro del área de su trabajo, ¿verdad? Entonces, acá engloba algunas virtudes que habla acerca del positivismo del docente, de que sea respetuoso y por sobre todas las cosas que sea equitativo. Cuando hablamos de equitativo, ¿a qué nos referimos, verdad? De no tener favoritismo o no tener preferencias hacia un sector del alumnado o viceversa, ¿verdad? Porque siempre hay docentes que se encariñan más con un grupo de alumnos que con otros y no les juzga con la misma vara a todos, ¿verdad? Da oportunidades y eso para, qué sé yo, para hacer los trabajos, para entregar los trabajos, o no sé, ¿verdad? Puede ser de otra forma también. El ser de la ética, ¿qué es? La ética en su esencia se refiere al estudio de la moralidad, ¿verdad? Que es lo que había dicho la clase pasada un compañero, ¿verdad? Que la parte moral pues ya viene a ser un conjunto, un cúmulo de virtudes, de valores morales, ¿verdad? Que tiene una persona. Entonces siempre vamos a hablar del estudio de la moralidad y cuando hablamos del estudio de la moralidad estamos hablando del comportamiento del profesional dentro de su área de trabajo y los principios que guían el comportamiento del ser humano. Es un campo de la filosofía que explora preguntas fundamentales sobre lo que está bien y lo que está mal. O sea, si podemos diferenciar lo bueno de lo malo y cómo los seres humanos deben actuar en diversas situaciones. La ética aborda cuestiones relacionadas con los valores, la responsabilidad, la justicia y la virtud. El ser de la ética se encuentra en la búsqueda de comprender la naturaleza intrínseca de lo que significa actuar éticamente. Porque podemos decir, por ejemplo, eh, bueno, tenés que comportarte o actuar de acuerdo a tus principios éticos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros vamos a reflejar ese tipo de conducta si hablamos de valores intrínsecos que son internos propios de la persona? ¿Y cómo lo vamos a visualizar? A través de su comportamiento, de la forma de cómo se desenvuelve y de la forma de cómo actúa dentro de un entorno social. El deber ser de la ética. El deber ser de la ética se refiere a las normas y a los principios que se consideran ideales o deseables. En términos de comportamiento moral y conducta ética,
Es el conjunto de estándares éticos que se espera que las personas sigan en sus decisiones y acciones. Cuando hablamos de estándares éticos que se reflejen dentro de sus decisiones y acciones, ¿a qué se refiere, Aldo? Para mí que el estándar ético, profe, es tu escala de valores que vos tenés, o sea, aprendido, que forma parte Ah, de tu personalidad. Vos actúas de acuerdo a esa escala de valores que te enseñaron, que aprendiste, ¿verdad? sí, así mismo. Bueno, el deber ser de la ética establece un estándar aspiracional para la conducta humana, basado en valores fundamentales que buscan la mejora de la sociedad y el bienestar de los individuos. Ay, el debe ser de la ética, creo que dos veces lo hice. Espera que este no. No. El otro es debe ser y este es debe hacer. Voy a cambiar este. El debe hacer de la ética. El otro es el debe ser y este es el debe hacer. La expresión debe hacer ética implica acciones específicas y prácticas que se consideran éticas y deseables en un contexto particular. El debe hacer ética implica una serie de acciones y actitudes que reflejan un compromiso activo con los principios éticos y contribuyen al bienestar individual y colectivo. Estas acciones pueden variar según el contexto cultural, social y profesional, pero comparten la premisa fundamental de actuar de manera ética y responsable. Bueno, entonces teníamos el debe ser de la forma de cómo debe comportarse y este es el debe hacer, que ya implica la forma de cómo se desenvuelve dentro de ya sea su área profesional, social o cultural, ¿verdad? Actos, hábitos y carácter. Los actos, hábito y carácter están interrelacionados y forman parte del desarrollo moral y ético de una persona. Aquí hay una descripción de cada uno de estos conceptos. ¿Qué son los actos? Son las acciones específicas realizadas por una persona en una situación particular. Pueden ser observables, medibles y están vinculadas a decisiones y comportamientos concretos de un momento dado. Los actos éticos son aquellos que se consideran moralmente correctos según los principios y los valores que uno acepta como tal. Entonces, como habíamos hablado en la clase anterior de hechos y eventos y acontecimientos, cuando hablamos de actos, estamos hablando de la forma de actuar de la persona dentro de su entorno. Y cuando hablamos de hábitos, son patrones repetitivos de comportamiento que se desarrollan a través de la práctica continua. Cuando una persona realiza ciertos actos de manera regular, o sea, siempre hace lo mismo. Estos actos pueden convertirse en hábitos. Los hábitos éticos son aquellos comportamientos que se alinean con principios éticos y se incorporan a la rutina diaria de la persona. Por eso es que Aldo habló de acerca de los valores que uno tiene como, como arraigo o como escala, ¿verdad? Dentro o como una norma que sigue, porque son valores que aprendió durante el desarrollo de su persona. Entonces lo toma como un hábito y siempre lo realiza de forma constante. O de repente por el camino, ¿por qué no? Toma nuevos valores y lo incorpora dentro de su día cotidiano, ¿verdad? Y entonces lo incorpora dentro de su rutina, como decirlo, por decirlo de alguna forma, y de acuerdo a eso se comporta. Son comportamientos repetitivos o reiterativos que desarrolla una persona dentro de una sociedad. ¿Qué es el carácter? Se transfieren las características más profundas y duraderas de una persona. Es la suma total de sus valores, virtudes y rasgos morales. El carácter influye en cómo una persona toma decisiones y se comporta a lo largo del tiempo. Un carácter ético implica la consistencia en actuar de acuerdo con los principios éticos en diversas situaciones. Ahora,
Eh, Roque, ¿qué me puedes decir, por ejemplo, que vos entendés por carácter, independientemente del concepto que acabamos de leer? Y el carácter es algo subjetivo que tiene cada persona, ahora que forma desde el conjunto de valores y principios que forma desde que tiene uso de razón. Eh, Desde ahí se forma el carácter de cada persona para que él mismo lidie primero con su familia, después con la sociedad, ¿verdad? Y dentro de eso están los hábitos, los principios sociales, morales, que, que son definidos, vamos a decir, intrínsecamente por la sociedad, ¿verdad? Algunos por costumbres, otros en formas positivas, es decir, legisladas, y bueno, o sea, al fin y al cabo es algo subjetivo e intrínseco de cada persona, Sí, seguirlas o no. claro, así mismo. Por eso que dijiste hace rato, el tema de, o sea, siempre nos han dicho que la ética es la ciencia del deber ser. Sí, así mismo. Y después está el tema Debe hacer, ¿cómo es el de hacer. hacer ética? Mm, Una cosa es el deber hacer todos los principios, todos, y el otro es la forma en que realmente lo aplicas o lo haces. claro, así mismo. Bueno, la relación entre estos conceptos se puede entender de la siguiente manera. Los actos éticos repetitivos a lo largo del tiempo pueden convertirse en hábitos éticos. Por ejemplo, si una persona elige regularmente actuar con generosidad, este acto individual puede convertirse en un hábito de generosidad. Hábitos a carácter. Los hábitos éticos continuos contribuyen a la formación del carácter ético de una persona. Cuando los hábitos éticos se arraigan en la personalidad y se manifiestan de manera coherente en diversas situaciones, contribuyen a la construcción de un carácter sólido y ético. Actos a carácter. La repetición consistente de actos éticos pueden contribuir al desarrollo de un carácter ético. Si una persona elige regularmente actuar con integridad, responsabilidad y respeto, estos actos contribuirán a la formación de un carácter ético. ¿Por qué contribuyen? Porque es algo que él realiza de forma constante. Entonces eso sería como hacer siempre lo mismo, repetir, repetir, repetir los mismos actos siempre, hasta que esos hábitos o esos actos se vean manipulados y se vean cambiados por situaciones X de la vida en que nos posicionamos, ¿verdad? Entonces, esos hábitos pueden cambiar con el correr eh, del tiempo, ¿verdad? El desarrollo del carácter ético implica una combinación de actos éticos y hábitos éticos a lo largo del tiempo. La autorreflexión, la toma de decisiones conscientes y el compromiso con los principios éticos son fundamentales para fortalecer el carácter ético de una persona. Entonces, es importante. Porque ¿qué pasa? Cuando una persona no tiene carácter o no tiene la firmeza de decir no a algo, ¿verdad? O no me interesa hacerlo, ¿verdad? Y su carácter es maleable, cualquier persona entonces le va a llevar eh, por situaciones antiéticas, si es que no tiene bien formado su personalidad, vamos a decir. Porque hay muchas personas que su carácter es manejable, no sé cómo les puedo decir, que son sumisas o por algo de motivo de la vida se comportan de esa forma. Entonces, tipo que otra persona, Manipul- ¿cómo? Te escucho. manipulable. Sí, manipulables, exactamente. Así mismo. Bueno, ¿qué son los valores? Los valores son principios fundamentales que guían el comportamiento y las decisiones de una persona. Estos son fundamentales para el desarrollo personal, la toma de decisiones éticas y la construcción de una sociedad basada en la convivencia y respeto mutuo. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de construcción de valores, de respeto mutuo, esos son pequeños eh,
pequeñas virtudes, o sea, que valores que nuestros padres, el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, desde chicos nos enseñan y la responsabilidad para entregar los trabajos a tiempo. Entonces son algo que con el tiempo uno puede ir dejando de lado o seguir tenerlo, o sea, seguir teniendo esos valores como parte de su persona y ir adquiriendo nuevos valores, ¿verdad? Algunos ejemplos de valores comunes incluyen, por ejemplo, la honestidad, la integridad, la responsabilidad, la compasión, la equidad, la libertad, la lealtad, la justicia. La comprensión y la reflexión sobre los propios valores son aspectos importantes del desarrollo personal y por ende a la toma de decisiones éticas. Ética formulada y ética vivida. ¿Qué es una ética formulada? Se refiere a los principios éticos, teorías y normas que son expresados y codificados en un sistema ético formal. Y cuando hablamos de sistemas éticos formales, estamos hablando de algo que está escrito o de algo que uno, a pesar de que no cuenta con un código de ética, ¿verdad? Entonces, hay profesiones que lo toman como una regla y lo realizan de forma rutinaria, ¿verdad? Puede incluir filosofía ética, código de ética profesionales y declaraciones de principios que establecen cómo se espera que las personas se comporten moralmente. Entonces, ética formulada tenemos que son, por ejemplo, la parte escrita, la parte de lo que la sociedad acepta como válido o como verdadero. Y la ética vivida hace referencia a cómo las personas aplican y viven en la práctica los principios éticos en su vida diaria. A veces puede haber una brecha entre lo que se expresa teóricamente y cómo se vive éticamente en la realidad. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es de cómo yo lo pongo en práctica. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No, profe, vamos bien. Bueno, su método, su campo de estudio, método de la ética. El método ético implica la reflexión crítica sobre cuestiones morales y la búsqueda de principios que guíen el comportamiento. Incluye la argumentación lógica, como ya vimos, el análisis de los casos éticos y la consideración de diversas perspectivas. Bueno, cuando hablamos que implica una reflexión crítica sobre cuestiones morales y la búsqueda de los principios, estamos hablando de que, bueno, no cualquier persona puede juzgar nuestras actuaciones, solo aquella persona o aquel profesional que se condujo, o sea, que condujo su vida conforme a los principios éticos. Porque si tenemos techo de vidrio, como nosotros no somos las personas indicadas para juzgarle a las otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos baches dentro de nuestro comportamiento durante nuestra vida como profesional. Entonces, ¿cómo nosotros podemos juzgarle a la otra persona si es que nosotros mismos incumplimos dichas cuestiones, o sea, dichos principios, dichos valores o los comportamientos que la sociedad acepta como tal, ¿verdad? El campo de estudio de la ética, ¿cuál es su campo de estudio? La moral y busca comprender qué es lo correcto y lo incorrecto en diversas situaciones. Examina los fundamentos de la moralidad y la toma de decisiones éticas y la aplicación de principios éticos en la vida cotidiana de cada uno. ¿Cuáles son los objetivos de la ética? Los objetivos de la ética incluyen proporcionar orientación para la toma de decisiones éticas, analizar y resolver dilemas morales, promover la reflexión sobre los valores y principios y contribuir al desarrollo de una sociedad ética y justa. Criterios de la moralidad, ¿cuáles son los criterios? Se refiere a los estándares o principios que se utilizan para evaluar la moralidad de una acción o decisión. Puede incluir criterios como la utilidad, que es el utilitarismo, el respeto a los derechos individuales, que es la ética de derechos, la equidad y la justicia, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a utilizar como parámetro para poder corregir
o emitir algún tipo de opinión son el respeto, el derecho, la equidad y la justicia por sobre todas las cosas. Y cuando hablamos de respeto de derecho, como era ese dicho, que el derecho de uno empieza cuando termina el del otro, algo así era un dicho, ¿verdad? No sé si me corrigen. Así mismo, profe. Bueno, Así es. entonces es ciertas reglas que tenemos que cumplir, ¿verdad? Porque nosotros no podemos exigir algo si es que nosotros mismos estamos incumpliendo con otras personas, ¿verdad? Bueno, la vida como valor fundamental. La vida como valor es un principio ético que sostiene que la preservación y la promoción de la vida humana es un valor fundamental. Implica el respeto por la vida, la prevención del daño y la promoción de condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Entonces, la vida como valor es la vida humana en sí y lo tienen como valor fundamental dentro de una sociedad. Las normas morales son reglas o pautas que indican que se considera moralmente correcto o incorrecto en una sociedad dada. Estas normas influyen en el comportamiento y son parte de la ética social que guían las interacciones humanas entre sí. La conciencia moral que es la capacidad de reconocer y evaluar la moralidad de las acciones de las personas. Pero ¿qué pasa? Está la conciencia, ¿verdad? El que te dice que, que tenés que un poco pensar ciertas cuestiones antes de realizar. Pero hay veces que tu subconsciente te dice algo, pero actúas de diferentes formas. Incluye la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Tu mente te dice que está mal, que está mal, pero sin embargo, tu actuar es de otra manera, que puede ser guiada ¿por qué? Por los valores personales, las normas sociales y los principios éticos. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, profe. Ok. Conciencia autónoma y heterónoma. Conciencia autónoma se refiere a una conciencia moral que actúa de manera autónoma, basada en la reflexión personal y la adopción de principios éticos racionales. La persona toma decisiones éticas independientes. ¿Cuál es la conciencia heterónoma? En contraste con la conciencia heterónoma, se basa en la aceptación de normas externas o autoridades sin una reflexión personal profunda. La persona sigue las normas impuestas más que desarrollar sus propias convicciones éticas. Estos conceptos exploran la importancia de la vida como un valor fundamental, la influencia de las normas morales en la conducta, la función crucial de la conciencia moral en la toma de decisiones éticas y la distinción entre una conciencia autónoma basada en la reflexión personal y una conciencia heterónoma guiada por normas externas, que son normas ya impuestas, preestablecidas, dentro de los cuales debemos de ajustarnos, ¿verdad? Que son las famosas políticas, por política de la empresa, por ejemplo, tenemos que hacer esto, porque así lo escribe. Y nosotros, o sea, que nuestra conciencia autónoma me dice, por ejemplo, que no tuvo la culpa porque fue el compañero que le dijo que haga esto y él hizo por compañerismo, vamos a decirlo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Uno es la conciencia impuesta y el otro es nuestra conciencia propia. Y ahí terminó esta unidad número 3. Si tienen alguna pregunta, algo con respecto a la tarea, no sé si abrieron. No, ni una pregunta. La tarea sí, ya vimos, o sea, ya vi yo. Pero Ah, así, preguntas simples, nomás de acuerdo a sí, la Ro- conciencia de cada uno, ¿verdad? sí, exactamente, Roque, de acuerdo al parecer de cada uno. Ok, No hace falta alargar, solamente haría de esto o aquello, entonces así. ok. Haría y lo volvería a hacer en Twitter, digamos. Bueno, está bien. Entonces, si no hay preguntas, nos Y vemos el próximo. Y ahora voy para a el preparar. examen, Ahora le ok, preparo profe, un resumen. O sea, ya que está. termina de grabar toda esta clase y
Les preparo y ya les paso hoy mismo. Dale, bro, espectacular. Dale, entonces, buen fin Te de buen fin de semana. igualmente. Igualmente, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Aldo. Gracias, gracias, profe. Dale a vos, a ustedes sí que por el aguante de siempre. Bien, profe, está bien. Para eso estamos. Dale, chao, Un chao. abrazo. Tiene que se mejoren tu nene. Gracias, Aldo. Chao, chao.